porque a nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para... Hola amigos de YouTube, espero que esté bien. Hoy les traigo qué pasa si Clor fuera presidente parte 3 y veo que este video tiene mucho apoyo, subiré la parte 4. Bueno, eso sería todo, gracias. Advertencia: todo esto es ficción, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, gracias. Perfecto, ahora sí, vamos con una versión más completa, más ridícula y satírica. Clor prohíbe la comida chatarra, saca su chocolate súper azucarado, prohíbe las críticas y hasta obliga a los niños a bailar su coreografía en la escuela. Este es el nivel de dictadura fashion que merece Clor. Clor presidenta, el régimen del chocolate y el perreo escolar, año 2025. México vive una transformación sin precedentes, una presidenta con estilo, una cruzada absurda, y un país que ya no puede comer gansitos, pero sí bailar con glitter. Ella es Clore. Buenos días, República mía. Hoy anuncio una medida histórica. Prohibida la comida chatarra en todas las escuelas, porque nuestros niños merecen cuerpos de portada, no de tamal mal amarrado. Decidido prohibir toda comida chatarra en las escuelas. Adiós papitas, adiós galletas, adiós refresco barato. Pero como siempre pienso en ustedes, les traigo una alternativa más elegante. El nuevo Choco Clore, sin grasa visual, pero con 80 gramos de azúcar emocional. Suma al empaque, Choco Clore, 85 gramos de azúcar, con aroma a gin y esencia de selfie. Presidenta Clore, ¿no es cierto que su chocolate tiene más azúcar que los productos que usted acaba de prohibir? Ay, mi amor, eso es azúcar presidencial. No engorda, empodera. El público aplaude otra vez, y se escucha a alguien gritar: sabio, líder, Clor. Clor y su abogado en la Cámara de Diputados. Corte rápido a la Cámara de Diputados. Clor está sentado junto a un abogado, con lentes oscuros y traje de diseño, defendiendo a unos narcos que están en el estrado. Señores diputados, nuestros clientes son empresarios incomprendidos. Si venden productos no regulados, es porque el mercado lo pide. Ellos generan empleo, aportan a la economía informal, y tienen valores de familia. Además, si los atacamos, ¿quién nos va a financiar los conciertos de reggaetón? Hay que ser realistas. Señores diputados, estos empresarios han contribuido enormemente al desarrollo de la economía informal. Su trabajo es parte de la cadena de abastecimiento que mueve el país. Y no olvidemos que todos tenemos derecho a redimirnos. Como el presidente dice, los abrazos son la solución. Abrazos y no balazos. Mientras tanto en el Zócalo. Regreso al discurso. Regresamos a Clor en su discurso presidencial. Luego de eso, Clor frente al micrófono con un traje, pelo recogido y una mirada seria. Atrás, una bandera que en vez de un águila tiene un plumaro dorado. Se acabó el México donde los hombres llegaban del trabajo, se quitaban los zapatos, se rascaban la panza, y se acostaban como si fueran turistas en su propia casa. No más. He firmado el decreto 69-69B, obligación patriótica de cooperación doméstica masculina. Y limpias, si comes, friegas. Queridos hombres, no están ayudando, están compensando. Lo que la historia les debe, lo van a pagar con fabuloso. El machismo se barre con escoba nueva, ya basta. Ustedes, hombres, se matan trabajando bajo el sol, sí, lo reconozco. Se cansan, sudan, llegan oliendo a cansancio y desilusión, pero llegan a la casa y no mueven ni un dedo. Las mujeres también trabajan, también sudan, también tienen hambre, y aún así tienen que limpiar, cocinar, bañar chamacos y soportar a un hombre que deja los calcetines en la sala. Eso, mi rey, se llama explotación doméstica, y eso no se hace. ¿Y los hospitales? Ya tienen medicina,
Solo hay que encontrarla como en Juego de Mesa, donde está el acetaminofeno escondido. Luego de eso, Presidencial, con su mejor cara de todo está bajo control. Récord de aplausos. Se escucha la canción Color Esperanza de fondo, mientras Clor baila con su gabinete, y dice: Así que tranquilos, que con mi gobierno no habrá balazos, solo abrazos. Y si alguien pregunta de dónde viene el dinero para mis fiestecitas en Palacio, no pregunten tanto. Y así es como Clor hace su nuevo chocolate y prohíbe la comida chatarra en las escuelas para... Bueno amigos, eso sería todo por esta ocasión. Si veo que tiene mucho apoyo, subiría más videos de parodias. Si no, pues así la dejamos. No olviden suscribirse y denle like, que así me ayudaría mucho y me motiva mucho a subir más videos así. Acuérdense de esto, Clore no es solo un personaje, sino somos todo el pueblo que se despierta contra la opresión y la injusticia y la corrupción del gobierno y del mundo. Nosotros tenemos el power.